Hola Xavi, Hola David. un día más con muchas ganas porque hoy vamos a hablar de comunicación no violenta, que es un tema que nos afecta absolutamente a todos porque nos comunicamos de la mejor manera que sabemos, pero quizás nos estamos comunicando sin saberlo de manera violenta. Y hoy vamos a explorar qué es esto de la comunicación no violenta y qué pautas hay que seguir para poderla utilizar y conseguir resultados. Pero lo primero de todo, antes de entrar a analizarlo, déjame explicar que la comunicación no violenta la concibió, la fundó, si quieres, Marshall Rosenberg, que es un psicólogo mediador que vivió en el siglo pasado, bueno, murió el 2015, tampoco hace tantos años, pero la impulsó sobre todo en los años 60, 1960, y él vivió de pequeñito mucho antisemitismo, es decir, que porque él era de familia judía y por lo tanto de pequeño se sintió muy criticado, muy enjuiciado, no lo pasó bien y aún más después se fue de pequeñito a vivir a Detroit y en Detroit, cuando él era un niño, hubo el famoso altercado, los disturbios raciales en el 43, en 1943, y hubo 34 asesinatos que él vivió de muy cerca. Y todo eso, pues yo creo que fue el caldo de cultivo para que a medida que él iba creciendo, fuera pensando, ¿cómo nos deberíamos comunicar? ¿Qué podemos hacer para no llegar a situaciones tan dramáticas de violencia extrema, incluso de matarnos los unos a los otros? Incluso y después, ¿y cómo podemos aplicar esto más a situaciones nuestras del día a día? Estos son los orígenes de la comunicación no violenta. Y Xavi, si quieres, para empezar, intentamos entender qué es comunicación violenta. Antes de ir a la no violenta, ¿cuál es la violenta? ¿Qué hacemos para que sea una comunicación violenta? David, desde luego has hecho una introducción que ha sido lamentable. Ha sido, vaya, no había visto una introducción peor que la que has hecho y me parece muy patético que no te hayas preparado nada para esta sesión. Con lo cual, vaya, madre mía, los oyentes que están teniendo deben estar tirándose de los pelos, ¿no? Yo creo que, David, esto es lo que todo el mundo entiende por comunicación violenta. Y esta es la que todos tenemos en mente. Pero yo creo que en el marco de la comunicación no violenta, cuando se habla de comunicación violenta, no se están refiriendo a esta, no se están refiriendo a la agresividad, a los insultos, a las cosas obvias, sino que se están refiriendo a una comunicación mucho más sutil, que tiene que ver sobre todo con tres cosas: con la exigencia, con el juicio y con el yo tengo razón. Y en estos tres niveles también hay grados de sutileza. Es decir, yo me puedo volver muy exigente contigo o puede ser un tipo de exigencia muy sutil, que yo te lo digo de una manera que parece suave y con unas formas en principio muy buenas, pero que es violencia, ¿no? Y lo mismo con el juicio, los microjuicios que a veces hacemos en cada día en la comunicación con la gente. Y sobre todo el yo tengo razón, ¿no? El mostrarte continuamente yo tengo razón, por tanto, hazme caso porque yo tengo razón, ¿no? Y estos tres elementos a los que los elaboras, pues continuamente la persona que se topa con ellos los siente como una violencia, como un ataque a su libertad, como un ataque a quien es, y por tanto se defiende y se aleja. Y entonces ahí es muy difícil conectar. La violencia viene por ahí, David. A mí me gusta cómo lo explica Pilar de la Torre, que la entrevistaste hace poquito y está colgada la entrevista aquí en el canal de YouTube. Y ella habla de que comunicación violenta es todo aquello que decimos o que no decimos, porque a veces con el silencio, con ignorar a alguien, ahí también hay comunicación violenta, y aquello que hacemos o no hacemos, ¿eh? O sea, decimos o no decimos, o hacemos o no hacemos, que hace sentir mal a la otra persona, que provoca un dolor a la otra persona. Por lo tanto, es verdad, como apuntas, ¿no? Que a veces hay sutileza y muchas veces ni nos damos cuenta, porque Marshall Rosenberg dice que estamos programados para comunicar de una cierta manera, para exigir, para defender nuestro punto de vista, para demandar, para pedir,
para defender aquello que pensamos, porque si no lo hacemos, pues parecemos débiles, ¿no? Entonces, hay toda una cultura detrás, una manera de hacer que nos puede parecer normal, pero que en realidad si lo aplicamos y lo hacemos de esta manera es cuando estamos generando dolor a la otra persona. A mí hay dos o tres como principios básicos, diría, que sería muy bonito que todos respetáramos y que yo creo que la comunicación no violenta abraza, abraza, que es, y tú apuntabas ya alguno de ellos, ¿no? Es el respetar la libertad de los demás, tener ese respeto por los demás, porque el objetivo de la comunicación no violenta, y aquí lo exploraremos un poquito más, el objetivo no es conseguir lo que yo quiero. Cuando yo hablo contigo y te quiero pedir algo, no es el objetivo final conseguir lo que yo quiero, sino conectarme contigo y poder encontrar una solución de esas que llamamos win-win, que yo pueda cubrir mis necesidades, pero que tú también, o sea, vamos a buscar el win-win. No es tanto es sí o sí yo voy a conseguir lo que quiero, ¿no? Es ese cambio de paradigma. El propósito es construir una conexión. Y eso pasa, decía, pues por respetar tu libertad, a poder decir sí, no quiero, no quiero. Asumir mi responsabilidad también, porque hay veces que hay situaciones que no funcionan y queremos echar las culpas para afuera. Pueden ser cosas sutiles, pero yo he podido tener una responsabilidad en eso. Y asumir mi responsabilidad también es parte de esa comunicación no violenta. Y desde luego la palabra mágica para mí es empatía, sería el otro principio. Esa empatía, el poderme conectar contigo, querer entender desde el corazón, desde la honestidad, cómo te sientes, qué es importante para ti, qué quieres conseguir. Y si partimos desde ese respeto, desde la responsabilidad, desde la empatía, bueno, pues esas son como las bases que van a permitir que las cosas fluyan y funcionen mucho mejor. Claro, y ahí lo difícil, David, es entender al otro, ¿no? Porque al final tú cuando estás, y ella pone, por ejemplo, el caso de que estás en casa con tu mujer cocinando y llamas al niño, ¿no? Y lo llamas primero con educación y no que venir, después otra vez y al final haces el grito, ¿no? Y al final vienes, claro, tu interpretación de aquella situación es una interpretación que responde a cómo tú estás percibiendo lo que está pasando ahí, ¿no? Y tú percibes de que es una falta de educación y de respeto para todos que el niño no venga a la mesa y que es una falta de educación lo que está haciendo, ¿no? Entonces, primero se lo intentas transmitir de buenas, pero llega un momento que se lo haces de malas porque hay que marcar un principio de autoridad, ¿no? Y hay que marcar unos límites, ¿no? Entonces, un poco la comunicación no violenta nos dice, no, ojo, ves con cuidado. Hay que entender mucho más la realidad y la verdad del otro, ¿no? Aplicando la empatía y aplicando la escucha, ser capaz de meterte en su otra realidad, ¿eh? Y ahí están los principios que ahora me gustará que enuncies de cómo lo hacemos, ¿no? Y cómo somos capaces de meternos en la piel del otro, comprender su realidad, comunicar desde ahí, lo cual no quiere decir ser sumisos de su realidad, lo cual no quiere decir entregarnos a su realidad. Uno también tiene claro cómo uno piensa, comprende lo otro. Como bien dices tú, el objetivo no es conseguir que haga lo que yo quiero. Esto es muy importante entenderlo en comunicación no violenta, ¿eh? Porque si es, oye, voy a aprender los principios de comunicación no violenta para conseguir que la gente haga lo que yo quiera, ¿no? Entonces no va por ahí. Precisamente hay que ponerse en la piel de la otra persona para empatizar y desde sus necesidades, desde mis necesidades, ahí encontrar una comunicación que sea mucho más viable y que permita resolver el conflicto de una manera más adecuada, ¿no? Y ahí, David, igual merece la pena ahora que elabores un poco los 4 elementos fundamentales de la comunicación no violenta. Sí, y fíjate que tal como lo estabas planteando con este ejemplo del niño, ¿no? Que yo creo que es muy típico, bueno, y que en el que nos encontramos todos los que tenemos hijos, la fórmula pasa en gran medida por tener una conversación, no tanto por imponer, por exigir, sino
por tener una conversación, porque precisamente la comunicación violenta es la de exigir, la de poner o exigir al niño que tenga ciertos comportamientos basados en nuestras creencias. Lo señalo porque el solo hecho de yo tener una creencia de que estar a la mesa puntual, sentarse en la mesa puntual es importante, esa es mi creencia, y si esta la quiero imponer en el otro, es donde estoy comunicándome de manera no violenta. Violenta en este caso, violenta. Y de lo que se trata es de tener una conversación con mi hijo, en este ejemplo, para entender por qué no está viniendo a la mesa, qué está haciendo, está jugando al videojuego, está terminando los deberes, ¿es esto importante para él? Entonces, esa conversación es la base de la comunicación no violenta, que tiene, y tú lo anunciabas, 4 pasos muy marcados que podemos ir desgranando, pero para anunciarlos rápidamente. El primero es verbalizar los hechos, pero los hechos de una manera neutra, sin juicio. La segunda es expresar cómo yo me siento, qué sentimientos me está generando esta situación, y también entender los sentimientos, las emociones de la otra persona. Después, a partir de aquí, es expresar mis necesidades, porque si yo me siento de una manera determinada por esta situación, es porque hay algunas necesidades que no se están cumpliendo para mí. Y también, por lo tanto, es entender las necesidades del otro, por qué el otro está actuando de la manera que está actuando. Y aquí muy importante el cómo se verbaliza eso, porque mi emoción de me estoy sintiendo mal, me está generando preocupación, me está generando intranquilidad, no lo tengo que unir a los hechos, es decir, no es me siento mal porque tú has hecho tal cosa, sino me siento mal porque yo tengo una necesidad de lo que sea, pues de estar todos juntos en la mesa para tal, y no se está cumpliendo mi necesidad. Y eso es lo que me hace sentir mal. No es que tú hayas hecho algo, porque si no te estaría culpabilizando. Pero son los hechos de manera neutra, los sentimientos, se me ha ido ahora el tercer paso, los sentimientos y las necesidades, y después, a partir de aquí, una petición de qué es lo que propongo que hagamos, no con exigencia, sino una petición que, si la enmarco bien, será win-win, aquello que decíamos antes, que tú vas a ganar, tú vas a cubrir tus necesidades y yo también voy a cubrir mis necesidades. Y ahí fíjate, David, que casi todo el mundo se equivoca en los 4 pasos. Porque esto parece fácil y dices, oye, si es tan fácil, ¿por qué no lo hacemos todos y por qué no nos entendemos, ¿no? Primero, en los hechos, normalmente confundimos la interpretación de los hechos con los hechos en sí. Y decimos, no, es que el hecho es que mi hijo es un vago. No, eso es una interpretación del hecho. El hecho es que no está viniendo a la mesa. Ese es un hecho en sí. Y continuamente estamos interpretando hechos que damos como los hechos en sí. Y este es un error muy típico y que hacemos continuamente, ¿no? En los sentimientos muchas veces también nos confundimos de los sentimientos, cómo nos estamos sintiendo y cómo se están sintiendo en los otros. Y en donde es lo más difícil de discernir son las necesidades profundas y verdaderas que hay detrás de cada una de las dos personas, ¿no? Mi necesidad de que en mi casa haya buena educación, la necesidad de que sienta que mi hijo está bien educado, la necesidad de que haya unas pautas y unas normas, ¿no? Y en el caso de mi hijo, pues serán unas necesidades completamente diferentes, ¿no? Y hay que profundizar y llegar ahí. Y si no llegas a las necesidades, no entiendes el comportamiento de la otra persona y es imposible que entonces te puedas comunicar con éxito, ¿no? Y Y solo aquí, hasta que consigues esto puedes hacer la acción, ¿no? sí, y déjame aquí añadir, porque creo que es muy, muy relevante este punto de las necesidades. Cuando cumplir tu necesidad pasa porque el otro haga algo, es decir, que mi satisfacción, cubrir mi necesidad, pasa porque tú hagas lo que yo necesito que tú hagas, aquí es donde yo no estoy respetando tu libertad. No estoy dándote el espacio para que tú libremente decidas si venir o no venir. Y aquí quizás estamos cogiendo el ejemplo de venir a la mesa, que hay una parte de educación del padre, de enseñarle unas normas y unos modales al niño, pero vayamos a otras situaciones, por ejemplo, como con la pareja, es el cumpleaños de mi padre.
y quiero que mi pareja, obviamente, me acompañe a casa de mi padre a celebrarlo. Y casi es para yo quedar bien con mi padre, para poderlo celebrar todos juntos, porque para mí es importante, sé que para mi padre es importante, necesito que mi pareja venga conmigo. Le estoy exigiendo a mi pareja, que posiblemente lo va a hacer de buen grado, pero imaginemos una situación en la que igual no le apetece. Entonces, yo digo, no, es que para que yo esté bien y para que las cosas funcionen, necesito que tú vengas. Mi satisfacción, el yo sentirme bien, pasa por algo que tú tienes que hacer. Y ahí es donde está mal planteado. Ahí está la gran trampa. Y ahí es donde deberíamos aceptar o no condicionar nuestro bienestar a que los otros hagan cosas y respetar la libertad de la pareja, con este ejemplo de si no quieres venir, lo entiendo y lo respeto. Otra cosa distinta, obviamente, es que si sistemáticamente tu pareja no te acompaña a eventos sociales, pues igual esta no es la pareja para ti, pero esta sería otra conversación distinta, ¿no? El problema, David, es que vivimos en un mundo en donde nuestras libertades acaban donde empiezan las de los otros. Y vivimos en un mundo social en donde nos realizamos a través del contacto. Somos animales sociales y nos realizamos a través de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestra familia, de nuestra tribu, de nuestra identidad. Entonces, es inevitable que las libertades chocan. No es un tema de respétame mi libertad, ¿no? Porque también está la otra libertad, y el problema es que las dos libertades se están chocando. Entonces, ahí inevitablemente hay una conversación. Si se quiere ir juntos. Otra cosa es que una de las partes diga, pues ahora me voy, pero si queremos viajar juntos en lo que sea, ahí tenemos que hacer una conversación. Y en esa conversación hay que hacer este desarrollo y hay que entender los hechos en sí, hay que discernir los hechos en sí, hay que discernir los sentimientos y hay que discernir las necesidades. Cuando lo haces bien, un poco lo que te dice la comunicación no violenta es casi siempre eres capaz de resolver el conflicto. Casi siempre. Habrá veces que no, porque habrá veces que verdaderamente ahí hay un conflicto de fondo de dos necesidades, pero ahí tendrás que llegar a un acuerdo, tendrás que llegar a un consenso. Oye, hago ahora yo esto como sacrificio, pero tenmelo en cuenta, y después cuando haya otra cosa, pues oye, pues seré yo o serás tú la que cederé, y ahí hay una cierta contraprestación, de decir, oye, no, ya entiendo que no puedo hacer siempre lo que yo quiero y al revés, que tengo que entender también si vivo en un mundo social y si vivo en un mundo en donde quiero que la gente pues esté conmigo y me quiera y esté bien, pues entonces ahí es un tema de entenderme y de comunicar, ¿no? Sí, hay un punto que hace Marshall Rosenberg que a mí me parece importante también poner encima de la mesa, que es el uso de la fuerza. Bueno, no con la pareja en este caso, pero a veces sí en situaciones más bélicas o en situaciones en que hay que hacer cumplir normas, porque parece que la comunicación no violenta abogue por no utilizar la fuerza absolutamente nunca, que desde luego aboga por minimizar el uso de la fuerza. Pero sobre todo lo que dice la comunicación no violenta es no utilizar la fuerza de forma punitiva, de forma para hacer cumplir que el otro haga lo que yo quiero, para imponer mi voluntad. Eso es lo que dice la fuerza ahí no. Pero dice, cuando hay normas y la sociedad tiene que tener unas normas para que todos podamos funcionar bien, necesitamos la policía para hacer cumplir esas normas. Hacer cumplir las normas utilizando fuerza, dice Marshall Rosenberg, ahí sí. Pero fíjate la diferencia, que quizás cuando lo hago utilizo la fuerza para castigar, hay un juicio de lo que tú estás haciendo está mal y yo voy a imponerte lo que está bien según yo. Esa es la que no. En cambio, cuando hay unas normas que se han definido, hemos acordado entre todos, y lo que yo hago es desde la asertividad, decir, este es un límite, esto no se puede cruzar y si alguien lo cruza, pues lo tendré que parar. Y casi te diría, hay asertividad y no hay emoción. No es, ostras, ya está bien, estás cruzando esta línea, esto está mal. No es, esta línea hemos acordado que no se puede cruzar. Por lo tanto, si la cruzas, te tendré que frenar. Es desde, sí, casi te diría, sin emoción y desde la asertividad. Por lo tanto, el punto es para mí,
fuerza sí, y con los hijos lo mismo. A veces hay que ponerles límites muy claramente. Estas son las normas de la casa, pero no te lo pongo enfadado quizás si te saltas ciertas normas o ciertos límites, sino simplemente pues hay unas consecuencias que quizás ya te he anunciado de antemano, hemos hablado, hemos acordado y vamos a aplicar esas consecuencias, pero desde la asertividad y desde la tranquilidad, no desde la emoción y desde el juicio. Fíjate que los límites, ellos cuando hablan de límites, a mí me gusta más que hablan mucho de límites, también que en el fondo son normas, pero es fijar límites, pero fijas los límites desde tus necesidades, incluso con tus hijos, en donde si no quieres que impere un principio de autoridad y lo quieres, en el fondo lo que le estás diciendo es, oye, mm, para mí es importante que vengas a la mesa porque para mí es importante la buena educación, para mí es importante el respeto del tiempo de los demás, para mí es importante pero ya no es esto es lo correcto, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que está bien y por tanto pasa por el tubo porque los valores son estos que son absolutos y tú tienes que aceptarlos, ¿no? Esto siempre haciendo referencia a mis necesidades y entendiendo también las de él, de decir, oye, ¿por qué no estás queriendo venir a la mesa, ¿no? ¿Qué hay allí detrás que te hace no querer venir a la mesa? Esto cuando lo extrapolas, porque parece aquí con ejemplos de los niños, que parece que es una cosa menor, ¿no? Pero probablemente casi todas las divergencias políticas, públicas, las guerras, los conflictos de cualquier tipo, en pareja, en familia, en comunidades, todas tienen esta base. En todas hay una interpretación de los hechos que es diferente, en todas hay unos sentimientos que son diferentes, en todas hay unas necesidades y diferentes que satisfacer y por tanto, pues ahí se genera una discrepancia y se genera una discrepancia de fondo que no se sabe comunicar. Y entonces ahí aparece la exigencia, el juicio, aparece el yo tengo razón, el te exijo, el ya se me acaba la paciencia, oye, ahora aquí, oye, si eres tan tonto de no verlo, pues ahora tienes que pasar por el tubo porque, oye, no, es que es evidente, es obvio que esto es así, y por tanto, oye, ya se me ha acabado la paciencia y, oye, ahora pasar por aquí, ¿no? Marshall Rosenberg, y tú ahora elevabas el uso de la comunicación no violenta no solo a situaciones familiares y de pareja, sino a nivel de gobierno, a nivel de país, a nivel de guerras. Pues Marshall Rosenberg intervino como mediador en conflictos bélicos importantes en África, en Middle East, bueno, y en Estados Unidos también en conflictos sociales. Y por lo tanto, realmente es unas estrategias, una manera de comunicar y de preocuparse y de empatizar con el otro que pueden tener efectos a nivel país, a nivel de conflicto bélico, ¿no? Pero a mí lo mencionaba también porque él me gusta, he visto algún vídeo suyo explicando alguna charla, que de hecho la podemos poner aquí abajo en los comentarios, el link a esta charla que me parece muy divertida, porque él solía hacer sus charlas con un lobo y una jirafa. Se ponía aquí como dos muñequitos y tenía conversaciones entre el lobo y la jirafa. El lobo representando a las personas que tienen esa comunicación más violenta, más de exigir, y la jirafa como más tranquila, más empática, más escuchando. Y a mí me gusta mucho una parte de cómo él explica el cómo escuchar, las diferentes actitudes que podemos tener para escuchar a los demás. Y habla de ponerse las orejas del lobo, que el lobo se las puede poner las orejas de dos maneras. Si se pone la oreja así para atrás, quiere decir pues que cuando el otro está hablando y te está diciendo, ya está bien, ¿cómo es posible que hayas llegado tarde otra vez? Toda la semana llegando tarde, el cliente se ha enfadado porque has llegado tarde y vas a hacer que perdamos este cliente, el otro te está atacando, tú puedes poner las orejas así para atrás, cachas, y tu actitud es de ostras, de culpa, de vergüenza,
él dice incluso esto te puede llevar a la depresión, ¿no? Porque te vas haciendo pequeño. Al final es la actitud que te sale si escuchas de esta manera es de disculparte. Ostras, lo siento, me sabe muy mal, he llegado tarde, no volveré a hacerlo. Es disculpa. Pero después puedes poner las orejas al revés, ¿no? Que son ya unas orejas así como más activas y ahí respondes con enfado, con rabia. Oye, ¿quién eres tú para hablarme de esta manera? ¿Tú me estás diciendo a mí que yo he llegado tarde cuando tú el otro día hiciste esto, hiciste lo otro? Es este enfado. ¿Esto dónde lleva? A la discusión. Si escuchas de esta manera, te lleva a la discusión. Y él entonces habla de que deberíamos utilizar tecnología punta, que lo hace en broma porque se pone entonces las orejas de la jirafa, que dice pues que son las que idealmente deberíamos utilizar. Y aquí dice, con estas orejas lo que haces es escuchar cuando el otro se está quejando, escuchas como una canción celestial, porque estás oyendo, si sabes escuchar bien, que el otro está diciendo, tengo unas necesidades que no se están cumpliendo, estoy sintiendo dolor, estás escuchando el dolor de la otra persona y las necesidades no cumplidas, no cubiertas. Y allí con estas orejas, entonces la reacción es de tener una conversación, de preguntar qué está pasando, qué necesidades nos están cubriendo, cómo te gustaría que fueran las cosas. Estás desarrollando esa empatía desde una escucha empática que lleva a esa conversación y después puedes empezar a aplicar pues el método que decíamos de describir los hechos de una manera neutra, expresar tus emociones también, etcétera, ¿no? Pues a partir de ahora, en nuestras conversaciones, David, ya sabes, no, en vez de pegarnos y de tratarnos mal, vamos a tener que aplicar todos estos principios. Sí, sí, efectivamente. Y mira, yo creo que puede ser una buena manera de cerrar o de ir cerrando el añadirle el otro lado de la comunicación no violenta, que lo estamos enfocando mucho a situaciones de conflicto y en que hay dos personas que no están de acuerdo, dos instituciones que no están de acuerdo, al ámbito de dar una valoración positiva, un agradecimiento, mostrar gratitud para alguien, porque ahí también se puede utilizar este formato de comunicación no violenta, porque solemos dar reconocimiento a los otros lanzando un cumplido tipo, eres muy bueno, eres muy inteligente. Y si lo decimos de esta manera, la otra persona igual lo recibe. Yo soy así y por dentro igual pensamos, ¿y por qué me lo estás diciendo? Porque tienes aquí una agenda oculta, ¿qué quieres conseguir de mí? ¿No? No tenemos muy claro de dónde sale ese cumplido de que eres muy inteligente, eres muy bueno, ¿no? Entonces, Marshall Rosenberg de lo que habla es de utilizar una fórmula parecida a la que decíamos antes, de explicar cuál ha sido el hecho de una manera neutra. Entonces, pues, has contado, has hecho tal presentación muy bien estructurada, de una manera muy clara y has dado esos dos datos, estos serían los hechos de manera neutra. Esto, oye, me ha gustado mucho, mi emoción, me ha gustado mucho que lo pudieras hacer así porque me ha hecho sentir mucha tranquilidad y que estaba todo bajo control, etcétera. Y después, cuál es tu necesidad cubierta. Y esto pues me ha generado que él tenga la tranquilidad de que el cliente siga trabajando con nosotros y lo podamos, podamos asegurar de que la relación va a continuar con él, ¿no? Y eso para mí pues es importante. Si lo verbalizamos de esta manera, estamos mostrando esa gratitud de una manera mucho más fundamentada y el otro posiblemente lo va a recibir mejor también, ¿no? David, me ha gustado mucho la manera como te has explicado y lo he recibido con mucha, con un entendimiento que me ha reforzado cosas que ya sabía y la verdad es que eres un crack comunicando. Muy bien, Xavi. Pues mira, aquí también dice, y con esto cerramos si quieres, que la manera, cuando ahora me das un elogio, me muestras gratitud, la manera de reaccionar puede ser, hay personas que dicen, no es nada, Xavi, no es nada, hombre, no te preocupes, como quitándole hierro al asunto, mostrando humildad si uno quiere, pero dice, esta no es la mejor manera quizás de reaccionar, sino es pues responder con empatía y decir, ostras, pues me alegra mucho que te haya gustado o me alegro que esto te sea útil, es mostrar esa empatía hacia el otro. O sea que muchas gracias por ese cumplido, Xavi. Me alegra que te haya gustado y que te sea útil para entenderlo mejor. Muy bien, David. Aquí, ¿te parece, Xavi? Muy bien. Hasta la próxima. Chao.